Hola, soy Efraín. Tengo 35 años y soy geólogo en Denver, Colorado. Si me vieras ahora, de pie en el balcón de mi casa, con una copa de vino tinto en la mano y la vista de las montañas rocosas teñidas de púrpura por el atardecer, pensarías que lo tengo todo. Pensarías que soy un hombre hecho a sí mismo, un triunfador. Y en cierto modo, lo soy. Tengo una cuenta bancaria que nunca imaginé ver llena de ceros, una esposa que es más brillante que cualquier estrella en este cielo inmenso, y la paz que el dinero puede comprar. Pero si te acercas un poco más, si miras más allá del traje de marca y la sonrisa ensayada, verás la cicatriz en mi antebrazo izquierdo. Es una línea fina y blanca, casi invisible ahora, pero cada vez que cambia el clima, me duele. Me recuerda de dónde vengo. Vengo de San Isidro, un pueblo olvidado por Dios y por los mapas, un lugar donde el polvo se te mete en los poros y la desesperanza se bebe en vasos de plástico. Allí, la única herencia que recibes es la deuda y el trauma. Mis padres, Jacinto y Lourdes, no eran padres en el sentido tradicional de la palabra. Eran carceleros. Jacinto era un hombre consumido por el alcohol y la ira, un mecánico que arreglaba coches ajenos mientras destrozaba su propia vida. Lourdes, mi madre, era una mujer cuya única habilidad era manipular la culpa como si fuera un arma cargada. Pasé mi infancia siendo el escudo humano de mis hermanos menores, Gael y Tadeo. Cuando Jacinto llegaba a casa tambaleándose, con el olor acre del tequila barato emanando de su piel, yo sabía que tenía que esconderlos. Jueguen a que son invisibles, les susurraba mientras los empujaba dentro del armario. Yo me quedaba fuera. Yo recibía los golpes. Yo aprendí a no llorar, porque las lágrimas solo alimentaban la furia de mi padre. Salí de allí a los 18 años, huyendo como un animal herido. Trabajé de todo, lavaplatos, albañil, repartidor de pizzas, mientras estudiaba geología por las noches, con los ojos ardiendo de cansancio. Me prometí a mí mismo que nunca volvería. Que rompería el ciclo. Que salvaría a Gael y a Tadeo tan pronto como tuviera los medios. Y casi lo logré. Hace 4 años, mi vida parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, un apartamento decente en Denver y a Lorena. Ah, Lorena. Ella era todo lo que un chico de San Isidro soñaba, hermosa, sofisticada, con una risa que sonaba a campanas de plata y un perfume que olía a vainilla y éxito. Ella era mi trofeo, mi prueba de que había escapado del lodo. Pero el pasado tiene una forma cruel de cobrar sus deudas. Era una madrugada de martes, a las 2 de la mañana. El teléfono sonó, rasgando el silencio de mi habitación como un grito. Vi el nombre en la pantalla, casa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, ese viejo miedo infantil que nunca desaparece del todo. Lorena se removió en la cama, murmurando algo en sueños. Me levanté y fui al baño para contestar, con el corazón golpeando mis costillas. ¿Bueno? Susurré, con la garganta seca. Efraín, la voz de mi padre sonaba extrañamente sobria, lo cual era mucho más aterrador que cuando estaba borracho. Tienes que venir. Ahora. No voy a ir, Jacinto. Sabes que no. Es por tus hermanos, interrumpió, su tono era frío, metálico. Gael se metió en problemas con gente mala, Efraín. Gente muy mala. Y Tadeo, bueno, si no vienes antes del amanecer, puede que no vuelvas a ver a ninguno de los dos. Se me heló la sangre. Sabía que mis padres eran capaces de mentir, de fingir enfermedades, de todo. Pero mencionar a gente mala en San Isidro no era una broma. Allí, las deudas se pagaban con sangre. ¿Qué hiciste, papá? Pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Solo ven. Y trae tu coche grande. Lo vas a necesitar. Colgó. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Un hombre de 31 años, con una carrera, con una vida. Pero en ese momento, volví a ser el niño de 10 años temblando frente a la puerta cerrada, escuchando cómo se rompían los platos al otro lado. No podía dejarlos. No a Gael. No a Tadeo. Hice la maleta en silencio.
Besé la frente de Lorena, dejándole una nota vaga sobre una emergencia familiar. No sabía que ese beso sería el último sello de mi antigua vida. Subí a mi camioneta y conduje hacia el sur, hacia la oscuridad, hacia la trampa que mi propia sangre me había tendido. El viaje de Denver a San Isidro dura unas 8 horas y conduces respetando los límites de velocidad. Yo lo hice en 6. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mientras el paisaje cambiaba de las majestuosas montañas a las llanuras áridas y polvorientas, mi mente viajaba hacia atrás, hacia Lorena. Pensaba en ella como mi ancla. Llevábamos 4 años juntos. Planeábamos casarnos el próximo verano. Lorena trabajaba en marketing, venía de una buena familia de clase media. Ella toleraba mis orígenes, aunque siempre arrugaba la nariz cuando yo enviaba dinero a casa. Efraín, cariño, me decía con esa voz dulce pero firme, ¿por qué sigues tirando dinero en ese pozo sin fondo? Ellos nunca te lo agradecerán. Yo sabía que tenía razón, pero ¿cómo explicarle que no era gratitud lo que buscaba, sino la seguridad de mis hermanos? Lorena representaba la normalidad. La limpieza. Todo lo contrario a San Isidro. Yo la amaba, o al menos, amaba la idea de lo que éramos juntos. Creía que ella estaría esperándome cuando esto terminara. Qué ingenuo fui. Llegué a San Isidro justo cuando el sol empezaba a golpear la tierra seca, levantando ese olor característico a polvo y estiércol quemado. El pueblo parecía más decrépito que nunca. Casas con pintura descascarada, perros flacos ladrando a la nada, y hombres sentados en los porches mirando con desconfianza. Mi casa, la casa de mis padres, estaba al final de un camino de tierra. La madera, que alguna vez fue blanca, ahora era de un gris enfermizo. El techo se inclinaba peligrosamente. Había botellas vacías apiladas junto a la entrada, brillando como joyas basura bajo el sol. Bajé del coche y el calor me golpeó. Entré sin tocar. El olor me asaltó de inmediato, una mezcla rancia de tabaco, sudor viejo y frijoles quemados. ¿Papá? ¿Mamá? Llamé. En la sala, sentados en el viejo sofá de vinilo roto, estaban Jacinto y Lourdes. Para mi sorpresa, no parecían estar en crisis, ni heridos, ni asustados por cobradores de deudas. Estaban, tranquilos. Demasiado tranquilos. Jacinto tenía una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 9 de la mañana. Lourdes estaba fumando, con los ojos entrecerrados por el humo. Pero no estaban solos. En el sillón individual, un hombre que no reconocí de inmediato estaba sentado con una postura rígida. Era un anciano, con la piel curtida por el sol como el cuero viejo, vestido con ropa de trabajo limpia pero remendada. Su sombrero estaba sobre sus rodillas. Y en un rincón, sentados en el suelo, estaban Gael y Tadeo. Mis hermanos. Gael, que ahora tenía 21 años, tenía un ojo morado y el labio partido. Tadeo, de 18, temblaba visiblemente, abrazando sus rodillas. ¿Qué pasó? Grité, corriendo hacia ellos. ¿Quién les hizo esto? Nadie importante, dijo Jacinto, con voz pastosa. Todavía. Me giré hacia mis padres, la furia hirviendo en mi pecho. Dijiste que estaban en peligro. Dijiste que era gente mala. Y lo están, mijo, lo están, dijo Lourdes, apagando su cigarro en el brazo del sofá. Debemos mucho dinero, Efraín. Mucho. Y si no pagamos para mañana, se llevarán a Gael para que trabaje de mula cruzando cosas por la frontera. Y a Tadeo, bueno, ya sabes lo que les pasa a los niños bonitos en la cárcel. Sentí náuseas. No era una amenaza externa. Eran sus propias deudas de juego y vicios las que habían puesto precio a la cabeza de mis hermanos. ¿Cuánto? Pregunté, sacando mi chequera, aunque sabía que mis ahorros no cubrirían una deuda de cartel. No tienes suficiente, chico universitario, se burló Jacinto. Pero aquí don Fausto tiene una solución. Miré al anciano. Don Fausto. Ahora lo recordaba.
Era un granjero de las afueras, un hombre que siempre tuvo fama de trabajador y honesto, pero que la mala suerte y la sequía habían golpeado duro. Se veía enfermo, sus labios tenían un tinte azulado y respiraba con dificultad. «Buenos días, Efraín», dijo don Fausto. Su voz era un susurro rasposo, llena de dolor. «Lamento que nos conozcamos así». «¿Qué tiene que ver él con esto?». Le espeté a mi padre. «Don Fausto nos va a prestar el dinero. Todo el dinero. Para pagar a los prestamistas, para salvar la casa, y para que tus hermanos no terminen en una zanja», dijo Jacinto, con una sonrisa que mostraba sus dientes amarillos. «Pero hay una condición». El silencio en la habitación se hizo pesado, denso, irrespirable. Miré a Gael y Tadeo. Gael negó con la cabeza levemente, rogándome con los ojos que no escuchara. «¿Cuál es la condición?», pregunté, sintiendo que estaba pisando una trampa para osos. Don Fausto levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Necesito un esposo para mi hija, Marisol», dijo el anciano. «Me estoy muriendo, hijo. Me quedan semanas, tal vez días. El cáncer me está comiendo vivo. Vendí mis tierras, las mejores hectáreas, a la agroindustria. Tengo $500,000 en efectivo. $500,000. La cifra flotó en el aire como una sentencia. «Le daré ese dinero a tus padres», continuó don Fausto, «si tú te casas con Marisol y juras cuidarla por el resto de tu vida. Ella no puede valerse por sí misma. Tu padre dice que eres un hombre de palabra. Que eres el único decente que ha salido de este agujero». ¿Casarme? Retrocedí un paso. «Tengo novia, don Fausto. Tengo una vida en Denver. No puedo simplemente». «Tienes que hacerlo», gritó Lourdes, poniéndose de pie de un salto. «Es $500,000, Efraín. ¿Salvarías a tus hermanos? ¿O prefieres volver a tu vida de rico y dejar que los maten?». Miré a Tadeo. Estaba llorando en silencio. Miré a Jacinto, que me miraba con codicia, no con amor de padre. Y miré a don Fausto, un hombre desesperado que estaba comprando un futuro para su hija. Estaba atrapado. La habitación daba vueltas. El ventilador de techo giraba perezosamente, cortando el aire caliente y viciado, marcando el ritmo de mi corazón desbocado. «Esto es una locura», murmuré, pasándome la mano por el pelo. «No estamos en la Edad Media. No pueden comprar y vender personas». «No te estamos vendiendo a ti, ingrato», escupió Jacinto, poniéndose de pie y tambaleándose hacia mí. El olor a alcohol era insoportable. «Estamos haciendo un trato comercial. Don Fausto necesita a alguien que no sea un borracho ni un inútil para cuidar a su hija. Nosotros necesitamos dinero. Tú eres la moneda de cambio. Es simple economía. ¿No aprendiste eso en tu universidad elegante?». «¿Y Marisol?», pregunté, recordando vagamente a la hija de don Fausto. Recordaba que había tenido un accidente hacía años, pero no la había visto desde que éramos niños. ¿Ella sabe de esto? ¿Sabe que su padre está comprando un marido? Don Fausto bajó la mirada, avergonzado. Sus manos nudosas apretaron el sombrero hasta deformarlo. «Ella no quiere esto, Efraín. Ella es orgullosa. Pero no tengo opción. Cuando yo muera, ella se quedará sola en esa silla de ruedas. Sin familia. Sin nadie que la defienda de los buitres que querrán quitarle lo poco que le deje. Necesito saber que estará con alguien bueno. Alguien que no la golpee, que no la robe». «¿Silla de ruedas?», repetí. «Un tractor», susurró don Fausto. «Hace 5 años. Le aplastó las piernas. Desde la cintura para abajo, nada». Sentí una punzada de lástima, pero fue rápidamente sofocada por la indignación. «Lo siento mucho, don Fausto. De verdad. Pero no puedo. Amo a Lorena. Vamos a casarnos. No puedo destruir mi vida para arreglar los errores de mis padres». Di media vuelta hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché el sonido metálico.
Jacinto había sacado una navaja vieja del bolsillo. No me apuntó a mí. Caminó hacia Gael, agarró su mano y puso la hoja fría contra uno de sus dedos. Papá, no. Gritó Tadeo. Si sales por esa puerta, Efraín. Bramó Jacinto, con los ojos inyectados en sangre y locura. Si sales, juro por Dios que le corto el dedo ahora mismo. Y luego llamo a los del cartel y les digo dónde están escondidos. Les diré que no vamos a pagar. Que vengan y los descuarticen. Me importa un carajo. Si tú no nos ayudas, todos nos hundimos. Me congelé. Mi mano estaba en el pomo de la puerta. Miré a mi padre y vi el abismo en sus ojos. No estaba bromeando. El alcohol y la desesperación le habían quemado cualquier rastro de humanidad. ¿Realmente sacrificaría a Gael y Tadeo para salvarse a sí mismo o simplemente por despecho? Efraín, por favor, sollozó Gael, sin atreverse a moverse. Lourdes se acercó a mí, con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme. Me puso una mano en el hombro, sus uñas largas clavándose en mi camisa. Mijo, piénsalo. Son $500,000. Pagamos la deuda, nos sobra dinero para que Gael y Tadeo estudien, para que se vayan de aquí. Tú siempre quisiste sacarlos, ¿no? Siempre fuiste el héroe. Esta es tu oportunidad. Cásate con la chica. Solo tienes que vivir con ella, cuidarla. Nadie dijo que tenías que amarla. Y con ese dinero, todos somos libres. Miré a mis hermanos. Sus rostros aterrorizados eran los mismos que yo veía en mis pesadillas. Si me iba, morirían. O algo peor. Jacinto cumpliría su amenaza. 1 año, dije, con la voz rota. Me casaré con ella. Pero quiero un contrato. Don Fausto, usted pagará la deuda hoy mismo. Y el resto del dinero, no se lo dará a mis padres. Lo pondrá en una cuenta a nombre de Gael y Tadeo. Oye. Protestó Jacinto, soltando la mano de Gael. Cállate. Le grité con tal fuerza que retrocedió. Es mi condición. Si quieren que me venda, yo pongo los términos. Se paga la deuda de los narcos. El resto es para mis hermanos. Ustedes no verán ni un centavo más allá de salvar sus miserables vidas. ¿Trato hecho? Don Fausto asintió lentamente, con una mezcla de alivio y tristeza infinita. Trato hecho, hijo. Gracias. Salí de la casa dando un portazo, con el aire faltándome en los pulmones. Tenía que volver a Denver. Tenía que hablar con Lorena. Ella entendería. Ella me ayudaría a buscar una salida legal, o tal vez entendería que esto era un sacrificio temporal. Conducía hacia la ciudad aferrándome a esa esperanza como un náufrago a una tabla podrida. El viaje de regreso a Denver fue borroso. Mi mente ensayaba una y otra vez lo que le diría a Lorena. Es una situación de vida o muerte. Es solo un papel. Podemos divorciarnos después de que don Fausto muera. Ideas horribles, cínicas, pero desesperadas. Llegué a nuestro apartamento al atardecer. Abrí la puerta esperando encontrar el refugio de su sonrisa. Pero lo que encontré fue el caos ordenado de una partida. Había maletas en el pasillo. Cajas apiladas. El armario estaba abierto y medio vacío. Lorena estaba sentada en el sofá, con una copa de vino blanco en la mano, mirando su teléfono. No se levantó cuando entré. ¿Lorena? Pregunté, con el pánico cerrándome la garganta. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Ella levantó la vista. Sus ojos, que siempre me habían parecido cálidos, ahora eran dos pozos de hielo. Tus padres me llamaron, Efraín, dijo, con una calma que me heló la sangre. ¿Te llamaron? ¿Cuándo? Hace 3 horas. Me contaron él. Acuerdo. Me dijeron que te vas a casar con la hija del granjero por $500,000. Corrí hacia ella y me arrodillé, tratando de tomar sus manos, pero ella las apartó como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Lorena, escúchame. No es lo que crees.
Me están obligando. Tienen amenazados a Gael y Tadeo. Si no lo hago, los matarán. Vine aquí para que busquemos una solución juntos. Podemos ir a la policía, podemos pedir un préstamo, podemos. Lorena se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Juntos? Efraín, despierta. Llevamos 4 años juntos y en esos 4 años, la mitad de tu sueldo se ha ido a ese agujero negro que llamas familia. Nunca hemos podido comprar una casa. Nunca hemos podido viajar a Europa como queríamos. Siempre es Gael necesita esto, Tadeo necesita aquello, mi papá chocó el coche otra vez. Son mi familia, Lorena. No puedo dejarlos morir. Lo sé. Y por eso me voy. Se puso de pie, alisándose la falda impecable. ¿Te vas? ¿Me dejas, ahora? ¿Cuándo más te necesito? Efraín, seamos realistas. Eres un buen hombre, pero eres un ancla. Tu familia es un cáncer y tú nunca te vas a librar de ellos. Si no te casas con esa chica, te matarán a ti o a tus hermanos. Y si te casas con ella, bueno, entonces estarás casado con otra. De cualquier forma, no hay futuro para nosotros. Pero te amo, susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a caer. Pensé que tú también me amabas. Lorena suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Caminó hacia la mesa de la entrada y tomó su bolso. Te amaba, Efraín. Pero me amo más a mí misma. No voy a desperdiciar mi juventud pagando deudas que no son mías. Ah, y por cierto. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Tu madre me dijo que si te convencía de aceptar el trato sin hacer escándalo, me darían una pequeña comisión de ese dinero. No la acepté, por supuesto. Tengo dignidad. Pero el hecho de que me lo ofrecieran, eso me mostró exactamente en qué tipo de mundo vives. Yo no pertenezco ahí. Lorena, por favor. Adiós, Efraín. Cásate con la chica. Toma el dinero. Es lo mejor que te va a pasar. Cerró la puerta. El sonido del clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Me quedé allí, arrodillado en el suelo de madera, rodeado de los fantasmas de una vida que acababa de evaporarse. Lorena no solo me había dejado, me había mostrado que mi valor para ella se medía en mi capacidad de no tener problemas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y también algo se endureció. Me levanté, me sequé las lágrimas y miré el apartamento vacío. Ya no tenía nada que perder. Volvería a San Isidro. Me casaría con Marisol. Tomaría el maldito dinero. Salvaría a mis hermanos. Y cerraría mi corazón para siempre. 2 días después, estaba de pie en el registro civil de San Isidro. El lugar olía a desinfectante barato y a burocracia. No había flores. No había música. No había invitados, salvo mis padres, que vestían sus mejores ropas domingueras pero aún parecían hienas esperando un festín, y don Fausto, que estaba sentado en una silla, pálido como un fantasma. Y estaba ella. Marisol. Era la primera vez que la veía de cerca desde que éramos niños. Estaba sentada en una silla de ruedas eléctrica, bastante desgastada. Tenía el cabello negro y largo, recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro. Su rostro era hermoso, de rasgos finos y piel morena clara, pero estaba marcado por una seriedad absoluta. Sus ojos eran oscuros, profundos, y cuando me miraron, no vi súplica ni vergüenza. Vi una resignación digna. Llevaba un vestido blanco sencillo de algodón, y sus manos descansaban quietas sobre su regazo inerte. El juez, un hombre gordo que sudaba profusamente, leía los trámites con voz monótona. Efraín Hernández acepta a Marisol como su legítima esposa. Miré a mis padres. Jacinto sonreía, acariciando el bolsillo donde seguramente ya tenía guardada la promesa de pago. Lourdes se estaba retocando el lápiz labial. Miré a Marisol. Ella miraba al frente, con la mandíbula tensa. Acepto, dije. Mi voz sonó muerta. Marisol García, acepta a Efraín.
Ella dudó un segundo. Miró a su padre, que le devolvió una mirada de dolorosa súplica. Marisol tomó aire, una respiración temblorosa que hizo vibrar sus hombros. Acepto, susurró. Los declaro marido y mujer. Pueden, besarse. No nos besamos. Me incliné y le di un beso torpe en la mejilla. Su piel estaba fría. Ella ni siquiera parpadeó. Al salir, don Fausto me entregó un sobre grueso en el estacionamiento. Mis padres se abalanzaron sobre mí como buitres. El dinero. Dámelo. Exigió Jacinto. Saqué el cheque que don Fausto había preparado para los prestamistas y se lo lancé a mi padre. Esto paga la deuda. Ni un centavo más. Faltan los otros 300.000. Gritó Lourdes. El trato era por todo. El trato cambió, dije con frialdad. El resto está en un fideicomiso para Gael y Tadeo. Ustedes no pueden tocarlo. Si intentan algo, anulo el matrimonio y devuelvo el dinero. Y entonces los narcos vendrán por ustedes. Jacinto se puso rojo de ira, pero vio la determinación en mis ojos. Sabía que no estaba jugando. Agarró el cheque y escupió al suelo. Eres un mal hijo, Efraín. Siempre lo fuiste. Se fueron sin despedirse. Don Fausto se acercó a nosotros. Se veía terriblemente débil. Puso una mano sobre la de Marisol y otra sobre la mía. Cuídala, hijo. Ella vale más de lo que crees. Esa misma tarde, cargué las pocas maletas de Marisol en mi camioneta. Subí su silla de ruedas al maletero. Tuve que cargarla a ella para subirla al asiento del copiloto. Su cuerpo era ligero, pero se sentía rígido, incómodo con mi contacto. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo ella, mirando por la ventana mientras salíamos del pueblo. Puedes dejarme en algún asilo. Papá nunca se enteraría. Hice un trato, Marisol, respondí, con la vista fija en la carretera. Y a diferencia de mi familia, yo cumplo mi palabra. Condujimos de regreso a Denver en un silencio sepulcral. Alquilé un apartamento en la planta baja en las afueras, lejos de los recuerdos de Lorena. Esa noche, la primera noche de nuestro matrimonio, Marisol durmió en la habitación principal. Yo me acosté en el sofá de la sala, mirando el techo oscuro, sintiéndome el hombre más solo del mundo. Estaba casado con una desconocida, había perdido al amor de mi vida, y me sentía como un prisionero en mi propia casa. Las primeras semanas fueron un ejercicio de evitación. Yo salía temprano hacia la compañía minera antes de que Marisol despertara y regresaba tarde, a menudo inventando horas extras para no tener que enfrentar la incomodidad de nuestro hogar. Me sentía culpable, sí. La veía como una carga, una obligación impuesta que me había costado mi felicidad. Pero Marisol no era lo que yo esperaba. No era una inválida indefensa que necesitaba que le dieran de comer en la boca. Era ferozmente independiente dentro de sus limitaciones. Cuando llegaba a casa, encontraba el apartamento impecable. A pesar de que la cocina no estaba adaptada, ella se las arreglaba para cocinar. Al principio, yo rechazaba la comida, comiendo sándwiches fríos en mi habitación. Pero el olor. Dios, el olor de sus guisos me recordaba a una época en la que mi abuela aún vivía, antes de que el alcohol destruyera a mi familia. Marisol pasaba los días leyendo. Trajo consigo cajas enteras de libros. No eran novelas románticas. Eran libros de economía, historia, geología y astronomía. A veces, al pasar por el pasillo, la veía tomando notas en cuadernos viejos, con el ceño fruncido en concentración. Una noche, hubo una tormenta terrible en Denver. Se fue la luz. Llegué a casa empapado y de mal humor. Encontré a Marisol en la sala, iluminada por varias velas, leyendo un libro grueso sobre mineralogía. Hay toallas secas en el baño, dijo sin levantar la vista. Me sequé y volví a la sala. Me senté en el sillón frente a ella, observándola. La luz de las velas suavizaba sus rasgos. Se veía, serena. ¿Qué lees? Pregunté, solo para romper el sonido de la lluvia.
Estratigrafía de la cuenca de Julesburg, respondió ella, cerrando el libro. Estaba leyendo sobre las formaciones rocosas cerca de donde trabajas. Me reí, un sonido corto y despectivo. ¿Qué sabes tú de eso? Ella me miró directamente a los ojos. Su mirada era inteligente, penetrante. Estudié 2 años de ingeniería en minas antes del accidente, Efraín. Iba a ser la primera de mi familia en tener un título. El accidente me quitó las piernas, no el cerebro. Me quedé callado, sintiéndome un imbécil. Había asumido que era solo una chica de campo sin educación. Lo siento, murmuré. No sabía. No preguntas, dijo ella simplemente. Asumes que soy un mueble que te obligaron a comprar. Se acercó con su silla a la mesa donde yo había dejado unos mapas topográficos de mi trabajo. Los había traído porque tenía un problema con una prospección que no daba resultados. He visto que has estado mirando estos mapas toda la semana con cara de frustración, dijo ella, señalando un punto en el papel. Si estás buscando vetas de cuarzo aquí, estás perdiendo el tiempo. La inclinación del terreno sugiere una falla inversa. Deberías buscar 2 kilómetros al norte, cerca del lecho seco del río. Miré el mapa. Miré lo que ella señalaba. Mi mente de geólogo hizo clic. Tenía sentido. Todo el sentido del mundo. Había estado tan ciego por mi propia miseria que había pasado por alto un detalle técnico básico. Tienes razón, dije, asombrado. Es una falla inversa. ¿Cómo? Te lo dije. Leo. Y observo. Sonrió levemente, una sonrisa triste pero genuina. Y tengo mucho tiempo libre. Esa noche, por primera vez, no cenamos en silencio. Hablamos de rocas, de tierra, de la composición del suelo. Descubrí que Marisol tenía una mente afilada como un diamante. No era una carga. Era una igual. Y por primera vez en semanas, el apartamento no se sintió como una celda, sino como un refugio contra la tormenta. La relación entre nosotros empezó a cambiar, lenta pero inexorablemente, como la erosión que transforma una montaña. Ya no me quedaba hasta tarde en el trabajo. Empecé a llegar temprano para cenar con ella. Marisol hacía unas enchiladas verdes que eran, sin exagerar, la mejor cosa que había probado en mi vida. Una noche, mientras lavábamos los platos, yo lavaba, ella secaba desde su silla, me atreví a preguntar lo que me carcomía. ¿Por qué aceptaste, Marisol? Sé que tu padre te lo pidió, pero, podrías haberte negado. Podrías haberte quedado el dinero tú sola y contratar enfermeras. Ella dejó de secar un plato y miró por la ventana oscura. Papá vendió las tierras de mis abuelos. Vendió su alma para conseguir ese dinero. Él sabía que iba a morir. Su mayor miedo no era la muerte, Efraín. Su miedo era dejarme sola en un mundo que devora a los débiles. Se giró hacia mí, con los ojos húmedos. Él te admiraba. Decía que eras el único hombre en San Isidro que había logrado salir del fango sin ensuciarse. Pensó que, si había alguien que no me maltrataría, eras tú. Acepté para que él pudiera morir en paz. Para que no se fuera de este mundo pensando que su hija quedaba desamparada. Sentí un nudo en la garganta. Ambos éramos víctimas del amor desesperado de nuestra familia. Yo por salvar a mis hermanos, ella para dar paz a su padre. Éramos 2 náufragos aferrados a la misma balsa. Lo siento, Marisol. Siento haberte tratado con tanta frialdad al principio. Estaba herido. Lo sé, dijo ella suavemente, poniendo su mano sobre mi brazo. Su toque era cálido. Lorena. Era hermosa. Entiendo por qué te duele. No es solo Lorena, confesé, y de repente, las palabras salieron a borbotones. Es todo. Es sentir que nunca soy dueño de mi vida. Que siempre soy el peón en el juego de alguien más. Entonces cambiemos el juego, dijo ella con firmeza. Ya estamos aquí, Efraín. Tú y yo. Solos contra el mundo. Hagamos que valga la pena. Unos días después, decidí sacarla a pasear.
Fuimos a un parque cercano. Era un día soleado de otoño, con las hojas doradas cubriendo el suelo. Marisol parecía feliz, absorbiendo el sol como una flor sedienta. Íbamos por un sendero estrecho cuando un grupo de gente venía en sentido contrario. Una familia, padre, madre y un niño de unos 10 años. El niño, al ver la silla de ruedas, señaló y dijo en voz alta: «Y mira mamá, la señora tiene piernas de trapo. Seguro no sirven para nada». El padre del niño soltó una risita estúpida y no lo corrigió. La madre simplemente apartó la mirada. Vi cómo Marisol se encogía en su silla, bajando la cabeza, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer. Esa vergüenza, la reconocí. Era la misma que yo sentía cuando mi padre gritaba borracho en la calle. Pero esta vez, algo rugió dentro de mí. Una furia protectora que no sabía que tenía. Solté la silla y caminé hacia el hombre. Me planté frente a él, bloqueándole el paso. Soy un hombre grande, de hombros anchos por años de trabajo físico. El padre del niño borró su sonrisa de inmediato. ¿Le parece gracioso?, pregunté, con voz baja y peligrosa. Oiga, amigo, es solo un niño, balbuceó el hombre. Su hijo acaba de insultar a mi esposa. Y usted se rió. Quiero que se disculpe. Ahora. No vamos a, empezó la mujer. Ahora. Grité, y mi voz resonó en todo el parque. La gente se detuvo a mirar. Pídale perdón por ser un imbécil y por criar a un maleducado. El hombre, asustado por mi intensidad, murmuró una disculpa rápida y arrastró a su familia lejos de allí. Regresé junto a Marisol. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me agaché frente a ella, esperando que estuviera asustada por mi arrebato. Pero ella me miraba con algo nuevo en los ojos. No era gratitud. Era admiración. Y algo más, algo que hizo que mi estómago diera un vuelco. Nunca nadie me había defendido así, susurró ella. Le aparté un mechón de pelo de la cara. Eres mi esposa, Marisol. Nadie te falta al respeto mientras yo respire. En ese momento, en medio del parque, bajo los árboles dorados, me di cuenta de que ya no estaba actuando. Ya no era una obligación. Quería protegerla. Quería verla sonreír. Habían pasado 6 meses. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo y extrañamente reconfortante. Gracias a la sugerencia de Marisol sobre la falla inversa, mi equipo había encontrado un depósito mineral importante. Me dieron un bono y un ascenso. Marisol había empezado a hacer traducciones técnicas en línea y ganaba su propio dinero, insistiendo en pagar la mitad de los gastos de la casa. Somos socios, decía. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Un martes por la tarde, saliendo de la oficina, vi una figura familiar esperándome en la acera. Lorena. Se veía impecable, como siempre. Llevaba un abrigo color camel y tacones altos. Pero había algo diferente en su mirada. Cálculo. Bola, Efraín, dijo, con esa sonrisa que solía derretirme. Lorena. ¿Qué haces aquí? Escuché que te ascendieron. Felicidades. Siempre supe que tenías talento. Se acercó, poniendo una mano en mi pecho. ¿Podemos tomar un café? Solo para cerrar ciclos. Por favor. Acepté, más por curiosidad que por deseo. Fuimos a una cafetería cercana. Ella habló de su vida, de lo difícil que había sido estar sin mí, de cómo se había dado cuenta de que había cometido un error. Te extraño, Efraín, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Sé que estás casado, pero, es un matrimonio falso, ¿verdad? Es solo por el dinero y la deuda. Podemos volver a intentarlo. Tú puedes dejarla en una casa de cuidado y nosotros. Retiré mi mano lentamente. La miré y, por primera vez, vi más allá de su belleza. Vi su vacuidad. Lorena, cuando me dejaste, dijiste que no querías cargar con mis problemas. Estaba asustada. Tus padres me presionaron mucho. Tu madre, ella me llamó, ¿sabes? Me ofreció dinero de ese tal don Fausto.
$20,000 para que te dejara en paz. Me quedé helado. ¿Aceptaste el dinero? Lorena dudó un segundo, luego se encogió de hombros. Lo usé para mudarme a un apartamento mejor. Pensé que era lo justo por perderte. Pero el dinero se acaba, Efraín. El amor no. Ahora que estás mejor posicionado. Sentí una oleada de asco tan fuerte que casi vomito. No solo me había dejado. Se había vendido. Mi madre la había sobornado con el dinero de mi suegro, y ella lo había tomado. Pensé en Marisol. Pensé en cómo ella había vendido su libertad para dar paz a su padre. Pensé en cómo trabajaba hasta tarde traduciendo textos para comprarme un reloj nuevo por mi cumpleaños. Pensé en su dignidad, en su inteligencia, en sus enchiladas, en la forma en que sus ojos brillaban cuando resolvíamos un problema juntos. Lorena era un envase bonito pero vacío. Marisol era un diamante en bruto, fuerte, real, irrompible. Tienes razón, Lorena, dije, poniéndome de pie. El dinero se acaba. Saqué un billete de $20 y lo tiré sobre la mesa. Aquí tienes para el café. Quédate con el cambio. Y no me vuelvas a buscar. Efraín. Gritó ella, indignada. ¿Me vas a cambiar por una lisiada? Me giré, mirándola con lástima. Esa mujer tiene más entereza en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Y sí, la elijo a ella. 1000 veces. Porque ella me ama a mí, no a mi potencial económico. Salí de la cafetería sintiéndome más ligero que nunca. Corrí hacia mi coche. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba ver a Marisol. Necesitaba decirle que ya no éramos extraños, ni socios. Que éramos marido y mujer, de verdad. Esa noche, llegué a casa con un ramo de flores, pero encontré a Marisol llorando. El teléfono estaba descolgado a su lado. Don Fausto había muerto. El cáncer finalmente le ganó la carrera. Murió solo en su granja vacía. El dolor de Marisol era silencioso, profundo. Yo la abracé, y por primera vez, ella se dejó sostener completamente, sollozando contra mi camisa. El funeral fue en San Isidro. Mis padres ni siquiera se presentaron, ocupados gastando el dinero que habían extorsionado. Enterramos a don Fausto en el pequeño cementerio del pueblo. Unos días después, el abogado del pueblo nos citó para la lectura del testamento. No esperábamos nada. Sabíamos que don Fausto había vendido todo para darnos el dinero. A mi hija Marisol, leyó el abogado, ajustándose las gafas, le dejo mi última posesión. La parcela conocida como el Secadal, en las colinas del norte. ¿El Secadal? Preguntó Marisol, frunciendo el ceño. ¿Ese pedazo de tierra muerta? Es todo lo que quedaba, dijo el abogado. Nadie quiso comprarla. Son 50 hectáreas de roca y matorral. No sirve para cultivo, no sirve para ganado. Básicamente, es un desierto de piedras grises. Los vecinos dicen que ahí no crece ni la mala hierba. Salimos de la oficina con la escritura de una tierra inútil. Deberíamos venderla, dijo Marisol mientras conducíamos de regreso. Quizás nos den unos pocos miles de dólares. Al menos servirá para pagar los impuestos. Vamos a verla, dije de repente. Es lo último que te dejó tu padre. Deberíamos ir a despedirnos de la tierra. Condujimos hacia las colinas. El camino era terrible, lleno de baches. Cuando llegamos a El Secadal, entendí el nombre. Era un paisaje lunar. Rocas grisáceas, tierra polvorienta, un silencio absoluto. Era desolador. Bajé la silla de ruedas y ayudé a Marisol a bajar. Ella tenía una urna pequeña con las cenizas de su padre. Él amaba esta tierra, dijo ella, esparciendo las cenizas al viento. Siempre decía que tenía un carácter fuerte. Pobre papá. Siempre viendo valor donde no lo había. Mientras ella se despedía en silencio, yo, por hábito profesional, empecé a caminar pateando piedras. Miré el suelo. No era solo tierra seca. Había afloramientos rocosos extraños. Me agaché y recogí una piedra. Era pesada.
Tenía una fractura concoidea y un brillo vítreo, casi perlado. El corazón me dio un vuelco. Saqué mi martillo de geólogo, que siempre llevaba en el coche, y golpeé una roca más grande. Se partió en láminas. El interior era blanco, con vetas de un color rosado pálido. «Efraín, ¿qué haces?», llamó Marisol. Marisol, mi voz temblaba. «Esto no es granito. Esto no es caliza». Corrí hacia ella con la piedra en la mano. «Mira esto. La exfoliación. El brillo». Ella tomó la piedra, la giró en sus manos, la observó con sus ojos expertos. Parece espodumena», susurró, y sus ojos se abrieron como platos. «Espodumena rica en litio», completé yo, sintiendo que la adrenalina me disparaba el pulso. «Marisol, estamos parados sobre una pegmatita. Si esto se extiende por toda la parcela». «No es tierra muerta», dijo ella, mirando el paisaje gris con nuevos ojos. «Es una mina». Ese fin de semana no dormimos. Literalmente. Nos quedamos en un motel barato del pueblo cercano y pasamos 2 días tomando muestras como locos. Yo cargaba sacos de piedras, cavaba zanjas improvisadas. Marisol, desde el coche o su silla en terrenos planos, catalogaba cada muestra, anotando coordenadas GPS, dibujando mapas en su cuaderno. Regresamos a Denver el domingo por la noche, sucios, exhaustos, pero con una energía eléctrica vibrando entre nosotros. Llevé las muestras al laboratorio de mi empresa el lunes a primera hora. Pedí un análisis de espectrometría de masas, pagándolo de mi propio bolsillo para que fuera confidencial. La espera fue una tortura. 3 días. 3 días en los que Marisol y yo apenas comíamos. Ella se dedicó a investigar. Encontró archivos geológicos antiguos de la región, mapas de los años 70 que habían sido ignorados. «Mira esto, Efraín», me dijo la noche del martes, señalando la pantalla de su laptop. En 1978, una compañía petrolera hizo una cata aquí. Buscaban petróleo, no lo encontraron y abandonaron el sitio. Pero en el reporte anexo mencionan altas concentraciones de silicatos de litio y aluminio. Lo ignoraron porque en los 70 el litio no valía nada. No había baterías de coches eléctricos, no había smartphones. Pero ahora, dije, sintiendo un vértigo. Ahora es el oro blanco. El miércoles por la tarde, llegaron los resultados. Estaba en mi oficina. Abrí el correo electrónico con manos temblorosas. Mis ojos escanearon los porcentajes. Óxido de litio, Li2 o 1.8%, 2.1%, en algunas muestras hasta 3.5%. Era una locura. Una mina comercialmente viable suele tener alrededor del 1%. Esto era un depósito de clase mundial. Salí de la oficina corriendo. No esperé al ascensor, bajé las escaleras de 3 en 3. Conduje hasta casa saltándome 2 semáforos en rojo. Entré en el apartamento gritando su nombre. Y Marisol, Marisol. Ella salió de la habitación, asustada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Le puse los papeles en el regazo. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos. «Es real. Marisol, es real. La concentración es el doble del promedio. El secadal, tu padre te dejó una fortuna». Ella leyó los papeles. Sus manos empezaron a temblar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Papá», susurró. Él siempre decía que esa tierra nos salvaría. Él no sabía cómo, pero lo sabía. Hice unos cálculos rápidos, dije, con la voz quebrada por la emoción. Basado en la extensión de 50 hectáreas y la profundidad estimada, los derechos de explotación de ese terreno valen, conservadoramente, unos $250 millones. ¿250 millones? Ella me miró, aturdida. «Somos ricos, Marisol». «No. Somos libres. Para siempre». Ella se inclinó y me abrazó. Enterré mi cara en su cuello, oliendo su perfume y el olor a polvo de las muestras de roca que aún impregnaban nuestra ropa. Lloramos.
Lloramos por el miedo, por la humillación de los últimos años, por el dolor de don Fausto, por la crueldad de mis padres. Todo salió en ese llanto. Habíamos ganado. Los perdedores, el hijo vendido y la hija lisiada, habíamos ganado la lotería de la vida. Los meses siguientes fueron un torbellino. No vendimos la tierra inmediatamente. Marisol, con su mente estratégica, dijo que no debíamos apresurarnos. Contratamos a los mejores abogados y geólogos independientes para certificar el hallazgo. Cuando la noticia se filtró en la industria, los tiburones empezaron a rodearnos. Compañías mineras de Canadá, de China, de Australia. Todos querían el secadal. Las ofertas empezaron a llegar. 50 millones. 100 millones. Marisol lideró las negociaciones. Fue impresionante verla. Entraba en las salas de juntas en su silla de ruedas, y esos ejecutivos de traje que pensaban que podrían engañar a una pobre mujer discapacitada, salían pálidos y sudando. Ella conocía la química, conocía el mercado, y conocía el valor de lo que teníamos. Finalmente, cerramos el trato con una corporación estadounidense. 230 millones de dólares por adelantado, más un 5% de royalty sobre la producción futura. El día que el dinero se depositó en nuestra cuenta, estábamos sentados en el sofá de nuestro pequeño apartamento alquilado. Miramos la pantalla del banco. Era un número tan largo que parecía irreal. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Marisol cerró la laptop y me sonrió. Una sonrisa radiante, sin sombras. Primero, compramos una casa donde yo no tenga que pedirte ayuda para alcanzar un vaso de agua. Segundo, traemos a tus hermanos. Y así lo hicimos. Compramos una mansión moderna en las colinas de Boulder, diseñada específicamente para ser 100% accesible. Rampas invisibles, ascensores, encimeras ajustables. Marisol podía ir a cualquier rincón de su casa con total libertad. Luego, fui a buscar a Gael y Tadeo. No volví a San Isidro. Los llamé y les envié boletos de avión. Cuando llegaron al aeropuerto de Denver y vieron el coche que los esperaba, y luego la casa, no podían creerlo. ¿Esto es tuyo?, preguntó Tadeo, con los ojos desorbitados. Es nuestro, corrigió Marisol, saliendo a recibirlos. Bienvenidos a casa, chicos. Aquí nadie les va a hacer daño nunca más. Ver a mis hermanos comer hasta saciarse, verlos dormir en camas limpias sin miedo a que alguien entrara a golpearlos, fue la mayor satisfacción de mi vida. Gael se inscribió en la universidad para estudiar arquitectura. Tadeo, que siempre tuvo talento para dibujar, entró en una escuela de arte. Éramos una familia. Una familia rota que se había reconstruido con piezas de oro y amor. Marisol y yo nos amábamos. No por gratitud, no por obligación. Nos amábamos porque nos habíamos visto en el peor momento y nos habíamos elegido mutuamente. Pero sabíamos que el silencio no duraría para siempre. Las noticias vuelan, incluso hasta los agujeros más oscuros como San Isidro. Nuestra vida se estabilizó en una felicidad que a veces me daba miedo, como si esperara que alguien me despertara de un sueño. Marisol fundó una organización benéfica llamada Fundación Don Fausto, dedicada a dar becas a jóvenes de zonas rurales y a apoyar a personas con discapacidades para que iniciaran sus propios negocios. Ella floreció. Se convirtió en una figura pública respetada, una filántropa inteligente y compasiva. Yo dejé mi trabajo de 9 a 5 y empecé mi propia consultora geológica, eligiendo solo proyectos que me apasionaban. Pero mi proyecto principal era mi familia. Sin embargo, la sombra de Jacinto y Lourdes seguía ahí. Sabíamos por Gael, que a veces hablaba con viejos amigos del pueblo, que mis padres habían despilfarrado el dinero. Los $500,000 que don Fausto pagó para limpiar sus deudas se habían evaporado en menos de 2 años. Jacinto volvió a apostar. Lourdes compró joyas falsas y ropa cara para aparentar. Fueron estafados en inversiones absurdas. Volvieron a ser pobres. Y volvieron a tener deudas. Cuando la revista Forbes publicó un pequeño artículo sobre la nueva bonanza de litio en Colorado y mencionó mi nombre y el de Marisol, supe que era cuestión de tiempo. Van a venir,
le dije a Marisol una noche, mientras mirábamos la nieve caer desde nuestro salón. Que vengan, dijo ella, acariciando mi mano. Estamos listos. Ya no eres ese niño asustado, Efraín. Y yo no soy la inválida que compraron. Tenemos el poder ahora. No quiero que te alteres. No me altero. Tengo ganas de cerrar este capítulo. Necesitamos cerrar la puerta para que no entre el frío. Y tenía razón. Una semana después, el guardia de seguridad de la entrada nos llamó por el intercomunicador. Señor Hernández, hay una pareja aquí en la puerta. Dicen ser sus padres. Tienen un coche, bueno, apenas es un coche. Dicen que es urgente. Miré a Gael y Tadeo, que estaban jugando videojuegos en la sala de cine. Se tensaron al oír la noticia. Quédense aquí, les dije. No tienen que verlos. Yo voy contigo, dijo Gael, poniéndose de pie. Ya no era el chico golpeado. Había ganado peso, confianza. Son mis padres también. Y quiero ver cómo los echas. Marisol giró su silla. Vamos todos. Es hora de enfrentar a los monstruos. Les permitimos entrar hasta el patio delantero. No iban a pisar mi casa. Jacinto y Lourdes bajaron de un sedán oxidado que echaba humo negro. Se veían terribles. Mucho más viejos de lo que recordaba. Jacinto estaba flaco, tembloroso, con la piel grisácea del alcohólico crónico. Lourdes llevaba un abrigo de piel sintética que había visto días mejores y demasiado maquillaje, tratando de ocultar las arrugas de la amargura. Al vernos salir, yo con ropa casual pero cara, Marisol en su silla de última generación y mis hermanos sanos y fuertes, sus ojos brillaron. No con amor. Con hambre. Hijos míos. Gritó Lourdes, abriendo los brazos teatralmente y corriendo hacia nosotros. Me interpuse en su camino, levantando una mano. Alto ahí. No des ni un paso más. Lourdes se detuvo, fingiendo estar herida. Efraín, mijo, ¿así recibes a tu madre? Hemos conducido todo el día para verlos. Los extrañamos tanto. Déjate de teatro, mamá, dijo Gael, cruzándose de brazos. Sabemos por qué están aquí. Se les acabó el dinero. Jacinto se acercó, tratando de parecer digno, aunque olía a ginebra barata. Un poco de respeto, Gael. Somos tus padres. Y sí, estamos pasando por un mal momento. Pero nos alegra ver que a ustedes les ha ido tan bien. Efraín, leímos las noticias. ¿Millonarios, eh? ¿Qué quieren? Pregunté, cortante. Justicia, dijo Jacinto, endureciendo la voz. Ese dinero, esa mina, es gracias a nosotros. Si nosotros no te hubiéramos obligado a casarte con la lisiada, digo, con Marisol, nunca habrías encontrado ese litio. Fue mi idea. Fue mi sacrificio. Nos corresponde una parte. ¿Tu sacrificio? Marisol avanzó con su silla. Su voz era hielo puro. Ustedes me compraron. Literalmente. Mi padre les dio $500,000 para que dejaran de atormentar a sus hijos. Ese fue el precio. Ese fue el pago por la boda, intervino Lourdes rápidamente. Pero ahora son familia rica. Tienen la obligación de cuidar a sus padres ancianos. Es la ley de Dios. Dios no vive en su casa hace mucho tiempo, dije. Les di $500,000. ¿Qué hicieron con ellos? Tuvimos mala suerte, inversiones, balbuceó Jacinto. Pero Efraín, tienes cientos de millones. ¿Qué te cuesta darnos un par de millones? O al menos una mensualidad. Vivimos en la miseria. Nos van a quitar la casa. Esa no es mi culpa, dije. Les di una oportunidad de oro. Una oportunidad que yo nunca tuve. Y la desperdiciaron. Como desperdiciaron nuestra infancia. Eres un malagradecido. Gritó Jacinto, perdiendo la máscara de amabilidad. Te crié. Te di la vida. Todo esto es mío por derecho. Si no nos das dinero,
Vamos a ir a la prensa. Les diremos a todos que el gran filántropo deja morir de hambre a sus padres. Me reí. Fue una risa liberadora. Adelante. Vayan a la prensa. Hice una señal hacia la cámara de seguridad que apuntaba al patio. Luego saqué mi teléfono. ¿Recuerdan el día que firmamos el acuerdo con don Fausto? Pregunté. Yo grabé la conversación. Tengo la grabación de ustedes amenazando con cortarle un dedo a Gael. Tengo la grabación de ustedes aceptando vender a su hijo por dinero para pagar deudas de drogas. El color desapareció de la cara de Lourdes. Jacinto abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. Y también tengo esto, dijo Marisol, sacando una carpeta que tenía en el lateral de su silla. Son los recibos de transferencia que Lourdes le hizo a Lorena. $20,000 para sabotear la relación de su hijo. Me giré hacia Marisol, sorprendido. Ella me guiñó un ojo. Investigué un poco, susurró. Volví a mirar a mis padres. Ahora sí tenían miedo. Si van a la prensa, continué, con voz de acero, yo publicaré todo esto. Los destruiré. Y no solo eso. Tengo abogados que cuestan más de lo que ustedes ganarán en 10 vidas. Si se acercan a mí, a Marisol, a Gael o a Tadeo, los demandaré por extorsión, por abuso infantil retroactivo, por fraude. Pasarán el resto de sus tristes vidas en la cárcel. Jacinto tembló. Sabía que había perdido. Su poder se basaba en mi miedo, y yo ya no tenía miedo. Efraín, por favor, lloró Lourdes, esta vez con lágrimas reales de terror. No tenemos a dónde ir. Tenemos hambre. Miré a la mujer que me dio la vida, y luego a la mujer que me salvó la vida. Marisol asintió levemente. Saqué un sobre de mi bolsillo. Aquí hay $500, dije, tirando el sobre a los pies de Jacinto. Es suficiente para gasolina y comida de regreso a San Isidro. ¿Solo eso? Gimió Jacinto. ¿Con todo lo que tienes? No les debo nada. Absolutamente nada. El contrato se cumplió. Yo me casé, ustedes cobraron. Fin del negocio. Lárguense de mi propiedad, dijo Gael, dando un paso al frente con los puños apretados. Y no vuelvan. Porque la próxima vez no será Efraín quien los reciba. Seré yo, y yo no soy tan amable. Mis padres recogieron el sobre del suelo, humillados, derrotados. Se subieron a su coche viejo y dieron la vuelta. Los vimos alejarse por el camino de entrada hasta que desaparecieron tras la puerta de seguridad. Sentí una mano cálida sobre la mía. Marisol estaba a mi lado. Gael y Tadeo me abrazaron por la espalda. Se acabó, dijo Tadeo. Sí, respondí, respirando el aire limpio de la montaña. Se acabó. Esa noche, Marisol y yo nos sentamos en el balcón, el mismo lugar donde empecé esta historia. Bebimos vino y miramos las estrellas. ¿Crees que fui muy duro? Le pregunté. Fuiste justo, dijo ella. A veces, cortar la rama podrida es la única forma de salvar el árbol. Pensé en todo el camino recorrido. En el dolor, en la traición de Lorena, en la silla de ruedas, en las piedras grises del secadal. Todo ese sufrimiento, toda esa oscuridad, nos había traído hasta aquí. Si mis padres no hubieran sido unos monstruos, nunca habría conocido a Marisol. Nunca habría encontrado el litio. Nunca habría descubierto mi propia fuerza. Es una ironía extraña, ¿no? El mal que ellos hicieron fue la semilla de mi mayor bien. Pero eso no significa que tenga que perdonarlos. El perdón se gana, y ellos perdieron su oportunidad hace mucho tiempo. Miro a mi esposa, hermosa, brillante, mi compañera de vida. Y sé que tomé la decisión correcta. No elegí mi pasado, pero elegí mi futuro. Y tú, que estás escuchando mi historia, sé que hay mucha gente que dirá que sangre es sangre y que debí ayudarlos. Que soy un hijo desnaturalizado por dejar a mis padres en la pobreza mientras yo nado en dinero. Quizás tengan razón. O quizás, solo quizás, hay lazos que están hechos para romperse. Dime, ¿tú qué hubieras hecho?
¿Hubieras compartido tu fortuna con las personas que te vendieron? ¿O hubieras cerrado la puerta para proteger a los que realmente te aman? Gracias por escuchar. Si crees que hice lo correcto, o si hubieras hecho algo diferente, déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias de karma y justicia. Hasta la próxima.